Bueno, en el siguiente video vamos a desarrollar dos ejemplos usando el método de Quine-Makowski. En el primer ejemplo, como vemos, nos dan los siguientes números. Como vemos, estos números se encuentran en el sistema decimal, por lo que en la primera tabla, como vemos en esta parte, haremos su conversión al sistema binario de cada uno de ellos, como vemos en la siguiente tabla, que ya lo hemos colocado. El siguiente paso es el de acá, el de agrupar por la cantidad de unos que tiene cada fila. El 0 con 0 unos, 1, donde encontramos el 2 y el 8, el 13, el 5, el 10 que tienen 2 unos, el 7, 11, 13 y 22 que tienen 3 unos, y en el último grupo de 4 que es el 15, 29 y 30. El siguiente paso, como vemos en esta tabla de acá, es el que vamos a agrupar en los grupos que hemos obtenido: 0, 1, 1, 2, 2, 3 y 3, 4. ¿Cómo? Por ejemplo, en el primero que tenemos el 0, 2, que vendría a ser el 0, 0, 0, guión 0. Entonces, ¿cómo proviene este guión? Vamos a ver. Ubicamos el 0 y ubicamos el 2. Nos damos cuenta, si comparamos cada casillero, casilla por casilla, 0, 0 igual, 0, 0 igual, 0, 0 igual. Y acá vemos que hay una diferencia, 0 y 1. Cuando vemos que no son iguales, hay un cambio, es donde se pone el guión, como podemos ver en este ejemplo. Otro ejemplo, veamos. El 7 y el 15. Ubicamos la fila 7 en la fila 15 y observamos, comparamos 0, 0, 0, 1, no son iguales, 1, 1, 1, 1 iguales, 1, 1 iguales. Entonces, por ende, este segundo casillero debería ir un guión, como lo muestra acá. Y así hemos hecho con cada uno de cada fila, de cada número que hemos convertido en binario, quedándonos esto. El siguiente paso es el de agrupar ahora esta columna que nos ha quedado, esta reducción, esta simplificación. Vamos a tratar de agrupar de la misma manera, ahora tratando de juntar los que son los guiones. Por ejemplo, tenemos 0 guión, por ejemplo el primero, 0, 2, 8, 10, 0, 2, 8, 10, estos dos. Entonces, esta fila con esta fila. Si nos damos cuenta, 0, 0, 0, 1, acá hay un cambio, 0, 0, guión, guión, 0, 0. Por ende, acá debe haber un guión, como lo muestra acá. Como podemos ver, este proceso se ha repetido con las diferentes filas que tenemos, y se nos ha tenido este siguiente resultado, que debemos ser los primos implicantes. Como podemos ver, hay algunos que se repiten. Por ejemplo, esta fila de acá y la última, que vendría a ser la misma, y por tanto vendría a ser el primo implicante 1. Y también vemos que el primo implicante 2 está acá y se repite acá. Y es igualito, vemos que el 3 y el 4 se repiten. Por ende, nos quedarían cuatro primos implicantes. Y estos de acá van a pasar a la siguiente tabla que vemos acá, que vendría a ser esta de acá. En esta tabla, lo que hacemos primeramente en esta fila de acá, ubicamos los números que se nos prestan en el problema, que vendrían a ser todos estos. Y en esta columna colocamos los primos implicantes, que vendría a ser 4. Ahora, el siguiente paso es el de... Ya, en esta parte ahora vamos a colocar con X a cada elemento que integra cada primo implicante. Por ejemplo, el primo implicante 1, que vendría a ser está conformado por el 2, por el 0, el 2, el 8 y el 10. Y lo que hacemos es marcar 0, 2, 8 y 10. Así, con cada uno de los implicantes, con los elementos que conforman cada uno de estos. El siguiente paso es que vamos a encerrar en un círculo, marcar las X que por columnas se encuentren solas. Por ejemplo, vemos que en esta fila de acá se encuentra solo en el 0. Vemos que acá en el 5 se encuentra solo, en el 8 y en el 13. Entonces estas vendrían a ser nuestras posibles respuestas. Ahora, el siguiente paso es ahora el de... Vamos a marcar con resaltador las filas donde no encontramos una X sola.
y acá vamos a tener el resultado de unos primos implicantes, se podría decir secundarios. Lo que vamos a hacer es tratar de agrupar. Como vemos acá, estos dos los podemos agrupar, y acá igual. Y pasaríamos a esta siguiente tablita. En esta tabla observamos que tanto el 3 y el 11 están conformados por un X en ambos casos, tanto en el primo implicante 2 como en el primo implicante 4. Por ende, tanto el primo implicante 2 y el primo implicante 4 vendrían a ser parte de nuestras respuestas. Ahora, entonces tenemos que el primo implicante 1, el primo implicante 3 ya son nuestras respuestas, y le incorporaríamos el primo implicante 2 y 4. Ahora, lo siguiente que se debe hacer es el de ahora escribir en su fórmula booleana, que vendría a ser donde encontramos un guión se omite, no se escribe nada. Si encontramos 0 vendría a ser la negación, y si encontramos 1 vendría a ser la letra normal. Por ejemplo, en la primera fila tenemos como vemos 0, 0 y 0, entonces sería ha negado, se ha negado y he negado, así con cada uno de ellos, y esto ya vendría a ser nuestra respuesta final, que vendría a ser esta expresión que nos queda acá. Bueno, el siguiente ejemplo que tenemos es el siguiente de acá, que es parecido al anterior, que nos dan todos estos números. Igual que el anterior, lo que hacemos primero es de transformar en su forma decimal, como vemos acá, y enseguida vamos a tratar de agrupar por la cantidad de unos que posee cada fila, como vemos en esta tabla de acá. Ya tenemos esto, pasaremos al siguiente método, que como en el anterior método es tratar de agrupar entre los grupos adyacentes. Por ejemplo, vamos a ver acá el 8, 12, vemos acá 8, 12, y vamos a comparar elemento por elemento. 0, 0 igual, 1, 1 igual, 0, 1, acá hay no son iguales, 0, 0 igual y 0, 0 igual. Por ende, vendría a ser 0, 1, guión, que vendría a ser acá donde no son iguales, 0, 1. Y así, con cada uno de estos elementos. El siguiente paso, igual que en el anterior caso, va a ser el de agrupar nuevamente. Ahora tratando de buscar el siguiente guión. Por ejemplo, como vemos acá, vamos a agarrar uno que vendría a ser el primero, que hemos comparado 0, 2 con 4 y 6. Observamos acá 0 y 2 y 4 y 6. Y observamos que 0, 0, 0, guión 0. Y en 4, 0, 0, 1, guión 4. Entonces vemos que el 0 y el guión son iguales. En este caso el 0 y el 1 vendrían a ser diferentes, por tanto vendría a ser el siguiente guión. Y así hemos hecho con cada uno de estos, con cada uno de las diferentes filas, agrupando. El siguiente de acá, de esta reducción, si nos damos cuenta, hay algunos elementos que se van a repetir, y por ende pasaríamos a otra siguiente tabla, como vamos a ver a continuación, que vendría a ser esta. Esta ya es la reducción con 3 guiones. Después de la tabla anterior vendría a ser esta, que nos quedaría de esta manera. Pero si nos damos cuenta, hay algunos elementos que se repiten. Entonces lo que pasamos a hacer es tratar de juntarlos en primos implicantes, como acá, como vemos acá, y agrupamos con cada elemento que interviene en cada primo implicante. Este vendría a ser el primo implicante 1, el primo implicante 2, el primo implicante 3, el primo implicante 4 y el primo implicante 5. Como vemos acá, tenemos esta forma, como ya dijimos en el anterior video, en el anterior ejemplo, que si son guiones se omiten, y si es 0, es su forma negada, y si es 1 su forma normal, y nos quedaría esta forma en su fórmula booleana. Tener en cuenta muy claro que acá vemos el 21. El 21, a ver si lo podemos ver acá está marcado. Esta fila del 21, en las siguientes combinaciones que hemos hecho, no la hemos tomado. Es por eso que vendría a ser un primo implicante, que
de que se nos ha presentado desde el inicio y que ha llegado hasta el final. Y esto vendría a ser su fórmula booleana. Ahora pasaríamos a la tabla. En este caso, igual que en el anterior ejemplo, vamos a marcar con un X los elementos que intervienen en cada primo implicante. En el primo implicante, como vemos, intervienen todos estos números y los marcamos acá con un X, y así con cada uno de ellos. El siguiente paso es el de que vamos a encerrar en un círculo las X que por columna estén solas. Si observamos, acá está solo, acá está solo, acá está solo y acá está solo. Los demás están constituidos por 2 o más X. Entonces nos enfocamos en la fila que interviene acá. Este vendría a ser el primo implicante 1, el primo implicante 2, el primo implicante 3, el primo implicante 4 y el primo implicante 5. Por ende, nuestra respuesta estaría conformada por los 5 primos implicantes, y nos quedaría de esta forma. Y así es como es que se resuelve este método.